Porque yo sé que mi Dios, mi Padre, Él tiene misericordias en extremo. Él conocía el corazón bueno, amoroso, compasivo, misericordioso del Dios Padre. ¿Qué nos cuesta abandonarnos en las manos del Señor? A veces andamos vagando. A veces andamos dando vueltas alrededor y andamos lejos del Señor. Yo creo que el Señor lo único que está diciendo es: ven, ven. No le tengas temor a los brazos de tu Hacedor y de tu Padre. No le tengas temor a la corrección de tu Padre. Porque todavía no le hemos conocido, vuelvo a repetir, la enseñanza errónea de un Dios castigador nos ha impedido abandonarnos en los brazos del Señor. Usted se imagina qué Dios tan bueno y tan amoroso, que aún en medio del pecado y aún en medio de las fallas que nosotros tengamos, Él extiende sus brazos y podemos llorar en su regazo y podemos aún ser consolados, sabiendo que la palabra de Dios es clara y dice: hay algo que usted y yo no lo vamos a olvidar. Y es que hay siembras que hemos hecho que son de error, que inevitablemente nos van a traer cosechas de dolor. Dios no va a ser contrario a su palabra, pero su amor y su compasión estará sobre nosotros. Su misericordia y su amor serán alas sobre nosotros. Dice la Escritura que cuán grandes son tus misericordias, oh Jehová. Con razón los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. No hay lugar mejor para nosotros que ampararnos bajo las sombras del Señor. No hay lugar más seguro para nosotros que ampararnos, que acobijarnos debajo de las alas del Señor. No hay lugar más seguro, aun cuando sepas que el acercarte te va a crear corrección. Aun cuando sepas que el acercarte te va a acarrear disciplina. David tuvo la experiencia de ver la espada, el ángel dice, con la espada desenvainada. Y ese día, dice la Escritura, que hubo muerte en Israel por un pecado que había cometido el rey de Israel. Pero llegó un momento donde Dios mismo muestra su corazón bondadoso. Y Él muestra que realmente es Dios de bondad, Dios de amor y Dios de misericordia. Él mismo manda al profeta y le dice: ve y dile a David que me levante un altar de adoración. Y es a través de un altar de adoración, David, con un corazón rendido delante de Dios, reconociendo que había pecado, reconociendo que el pueblo no tenía por qué haber muerto, el pueblo no tenía por qué estar sufriendo las consecuencias de su pecado. Él dice: Señor, si fui yo quien pequé, no fue el pueblo, fui yo, soy responsable de mi pecado. Qué actitud de humillación. Decirle: Señor, pero ¿por qué tienen que morir inocentes? Yo soy el único que debo de morir. En obediencia levanta aquel altar de adoración. Y dice la Escritura que Dios se arrepintió de aquel gran mal que había enviado contra Jerusalén. Que nos muestra eso, que de veras razones tenía David en decir que las misericordias de Dios son en extremo. Que Dios no cumplió con todo lo que había dicho al inicio que había de hacer contra Jerusalén. Él vio el corazón humillado del rey. Yo sé que aquí hay gente que está desanimada. Yo sé que aquí hay gente que está confundida porque en algo le fallaste. Porque hiciste de lo que Dios nunca te mandó a hacer, o no hiciste de lo que Dios te envió a hacer. Y estás rodeando, estás de lejos con el Señor. Probablemente en el servicio es un año que terminó y si te toca calificarte ni siquiera te pondría 0, sino bajo 0. Pero no desmayes.
No desmayes. Hoy es el día en el cual vas a levantarte. Y no vas a decir, no, es que el problema fue esto. No. Que podamos ser responsables y decirle, Señor, nadie más que yo fui. Yo no hice lo que me enviaste a hacer. No fui diligente en la obra tuya este año. No fui diligente con mis diezmos, no fui diligente con mis ofrendas. Pero ya deja de estar lejos de Él. Ya deja de estar tan distanciado de Él. Céntrate hoy en el Dios de bondad, en el Dios bueno, en el Dios misericordioso. Tercero, por haberte esforzado en serle fiel a Dios, haberlo dado todo y probablemente aún haber renunciado a la tentación, al pecado, y lejos de ser premiado, sientes que estás en batalla y en guerra. Es muy probable que te sientas hoy desanimado. Y es probable que cuando no recibiste lo que esperabas recibir, te desenfocó de la bondad de Dios. Porque probablemente fuiste fiel con Dios en tus diezmos y en tus ofrendas y hoy estás en rojo. Y entonces el enemigo empieza a llenar tu mente, porque el enemigo lo único que quiere es ¿de qué? Desenfocarte de la bondad de Dios. Porque has tratado de ser honesto, has tratado de ser íntegro, has tratado de ser recto, has tratado de hacer lo mejor. Y lejos de ser premiado, porque quisiste dar un buen testimonio como hijo de Dios en tu trabajo, en tu familia, en tu casa. Pero por el intentar dar un buen testimonio, hoy estás en afrenta, hoy estás en persecución, hoy estás en guerra. Y el enemigo está tratando de intentar robarte lo que tú conoces de Dios como Dios bueno, como Dios bondadoso, como Dios misericordioso. Siempre el enemigo tratará de robar aquello que nosotros sabemos y conocemos que es Dios. ¿Cuántas veces hemos gritado, Dios no es justo? Oh Dios, es que no es justo lo que me está pasando a mí. Yo que he sido mejor, todos estos impíos, Señor, que mal se han portado, y yo que soy el mejor, y yo, Señor, que he hablado de tu palabra, y yo, Señor, que me he callado. No es justo. ¿Sabes? Cuando tú y yo estamos hablando así, estamos dudando de la bondad de Dios. Estamos nosotros poniendo entredicho cuán bueno es Dios. No siempre porque estamos haciendo lo bueno y lo perfecto de Dios vamos a recibir retribución inmediata. No siempre. Algunas veces estamos haciendo lo mejor y nosotros creemos que estamos viviendo la mejor temporada con Dios y le estamos dando lo mejor a Dios. Y es el tiempo donde más has sacrificado las obras de la carne, donde más te has rendido a Dios, donde más has adorado, donde más has orado, donde más has ayunado, más has tratado de obedecerle a Dios. Y de pronto no estás cosechando lo que tú esperas que vas a cosechar en ese momento. Tranquilo. Todo en el tiempo de Dios es hermoso. Dios es bueno. ¿Ve usted por qué hay salmos donde dice declarad, proclamad, Dios es bueno y su misericordia es para siempre? Porque había una revelación que el salmista quería que el pueblo tuviera, que Dios es bueno. Él una y otra vez nos dice que los pensamientos que Él tiene para nosotros no son pensamientos de mal, son pensamientos de bien. Él conoce los pensamientos que tiene para nosotros. Pero cuando las cosas se ponen mal en nuestro entorno, cuando viene la lucha y la batalla, ¿qué es lo primero que muchos de nosotros? Oh Dios, ¿dónde tú estabas? Oh Dios, no es justo. ¿Recuerda usted José? Huye de las manos de la esposa de Potifar, la casa donde él estaba como criado.
¿Y sabe qué? Yo creo que en la mente de cualquier muchachito, porque él estaba joven en ese momento, en la mente de cualquier muchachito pudo haber dicho: oh, me va a exaltar el Señor, porque dije no a la tentación. Él tenía dos caminos: ceder a las tentaciones de la mujer de Potifar y mantenerse en el mismo lugar de privilegio, o serle fiel a Dios y teniendo que sufrir las consecuencias por serle fiel a Dios. Yo quiero decirle a usted, hay momentos en los cuales vamos a sufrir consecuencias por serle fiel a Dios. Porque nosotros la justicia de Dios no la hemos asimilado totalmente. Creemos que vamos a estar libres de luchas y de pruebas y de problemas. Imagínese que el muchachito corre, sale huyendo de los brazos de esta mujer, y lejos de ser premiado, sale con un tremendo edicto de cárcel, porque la mujer dice: no, me quiso violar, y lo llevaron a la cárcel. ¿Qué hubiese pasado de José en la cárcel si se hubiera desanimado? Si hubiera desmayado en su corazón. Dios iba a cumplir su palabra. ¿Cuántos dicen que sí? Claro, él llevaba un diseño de Dios en su vida, pero hubiese tardado en haberlo recibido. ¿Por qué? Porque él no hubiese recibido la revelación de Dios. Vea usted, si este hombre no tenía una comunión con Dios, que cuando Faraón lo manda a llamar para que le interprete su sueño, le dice: no, es el Dios al que yo sirvo, Él es el que te va a dar la interpretación. Vea usted si no era real la revelación de Dios en la vida de José, que inmediatamente que entra a la casa de Faraón, Faraón le cambia el nombre y le pone un nombre egipcio que quería decir: tu Dios es real. Si hubiese desmayado, si se hubiese amargado, ¿usted cree que hubiera tenido revelación? ¿Cuántos de nosotros, cuántos de los que están aquí estarán desanimados, desmayados? Porque dice: fue el año en que más le serví al Señor, y a la hora de recoger la cosecha es el peor año. Y en el peor de los casos comienzan a decir: ¿será que en la casa no hay bendición? ¿Será que hay maldición y no bendición? Tú lo entiendes. Que Dios es justo y Él es bueno, y su misericordia es para siempre, y Él tiene en memoria todas las obras justas que tú y yo hagamos, y que a su tiempo Él nos dará la respuesta. Amén. Quiero dar otro ejemplo, son tantos, pero quiero dar otro ejemplo. Por sentirte traicionado o abandonado cuando lo diste todo. ¿Cuánta gente aquí siente que ha desmayado, que se ha desanimado, que se ha desalentado? Porque te traicionaron, porque te abandonaron, porque te dejaron solo en medio de la guerra. ¿Sabe que en 1 Samuel capítulo 30, verso 6 nos muestra a nosotros uno de los ejemplos más fuertes, que eso nos anima a nosotros para seguir adelante? Dice que llega David, que todavía en los días en donde él andaba huyendo, y regresa con el pueblo, los hombres que hasta allí era su ejército. Recuerda usted que hasta allí él había levantado liderazgo sobre gente amargada, endeudada, rebelde, y hasta allí él era el líder. Oh, no hay otro como tú, David. Yo me imagino que le decían: hurra, ¿verdad, David? Eso, David, tú eres el mejor, no hay otro como tú, David. Pero cuando las cosas empezaron a salir mal, regresan a la aldea, porque ellos venían de la guerra, y ellos habían dejado en la aldea a las mujeres, habían dejado a los niños, y cuando regresan ellos a la aldea, se encuentran con que habían llegado los amalecitas. Y les habían llevado los niños, le habían llevado las mujeres, a David le habían llevado sus mujeres. ¿Y sabe qué dice la escritura? Que todo
todo el pueblo habló de apedrear a David. ¿Cuántas veces usted se ha sentido así? ¿Cuántas veces usted se ha sentido así? Que usted lo dio todo, se esforzó, padres que están aquí, yo que lo di todo, nada. O hijos, papá, que te di todo y a la hora de llegar, la verdad, como que usted ni existe para sus padres. O esposos con las esposas, esposas con los esposos, yo no sé, o con sus amigos, con sus compañeros, yo no sé en qué momento de la vida usted ha tenido esta experiencia.